Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, créemelo, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. ¿Por qué le estaba prohibido a los negros esclavos tener cualquier tipo de relación con las mujeres blancas durante la esclavitud? Es el tópico que tú escucharás en este momento. Una de las características de cualquier sistema esclavista era la posesión de una persona sobre otra, la cual era considerada como inferior. En ese caso, estamos hablando de los blancos, personas que poseían esclavos negros, razones por las cuales los blancos se consideraban superiores a los negros esclavizados. Tal vez esto tú podrías concluir que esta fue una de las razones del por qué realmente le estaba prohibido a las personas de raza negra esclavizada tener algún tipo de relación íntima con una mujer de raza blanca. Las relaciones sexuales entre negros y mujeres blancas durante la esclavitud fueron mucho menos comentadas que el tipo de relación que existía entre una mujer negra y un hombre blanco, aunque ambos tipos de relación nosotros podríamos decir que eran consideradas como inmorales, vergonzosas. En una sociedad puritana de los siglos XVII y XVIII, en las colonias británicas de América Latina, donde la iglesia tenía una gran influencia, especialmente en las colonias del sur de los estados de Maryland, Virginia, Carolina del Sur y Georgia. Pero cuando dos grupos humanos racialmente diferentes pasan juntos mucho tiempo, algo que nosotros tenemos que entender, que si no existe una especie como de espacio territorial que los separe, el mestizaje racial es el resultado que solo se logra cuando ambos grupos tienen relaciones sexuales, como fue el caso de los esclavos negros y también de las personas de raza blanca. Un tipo de relación la cual algunos consideran como forzada, otro la cual era deseada, y en los casos más extremos era producto de la violación de las mujeres negras, tanto por los dueños de esclavos, también por los capataces, quienes manejaban la población esclava en las grandes plantaciones agrícolas en América Latina y en el Caribe, pero también cuando hablamos en la parte sur de los Estados Unidos. Cuando hablamos de personas esclavizadas, como lo fueron tanto los hombres negros como las mujeres negras, algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que durante el sistema esclavista en los Estados Unidos, las personas negras quienes tenían un bajo nivel social eran consideradas menos que un ser humano, las cuales podrían ser vendidas y compradas como mercancía, pero también explotadas física y abusada emocionalmente, pero sobre todo, en muchos casos, utilizada sexualmente por los dueños de esclavos. Históricamente, todos sabemos que los dueños de esclavos blancos utilizaban y violaban, entre comillas, sexualmente a las mujeres negras esclavizadas. Pero cuando hablamos de las mujeres blancas, propietarias de esclavos negros, este comportamiento nunca ocurrió o simplemente fue ocultado o negado por razones que todos conocemos. Pero nosotros debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Realmente hubo relaciones sexuales entre mujeres blancas y esclavos negros durante la esclavitud? Si tu respuesta es sí, entonces, ¿por qué nosotros nunca escuchamos historias de mujeres blancas que fueron atraídas sexualmente por los esclavos negros? ¿Por qué las relaciones sexuales entre hombre negro y mujeres blancas eran tabú durante la esclavitud? En este video intentaremos responder esa pregunta y otras cosas más sobre las razones por las cuales a un esclavo negro o a un hombre negro libre realmente le estaba prohibido tener algún tipo de relación íntima, ya sea marital, consensual o no, con una mujer blanca durante la esclavitud y posteriormente. Cuando tú miras el crecimiento de la población de mulatos o gente de color durante la esclavitud, eso te dice a ti que la sociedad esclavista
donde el cuerpo de las mujeres negras era hipersexualizado, como producto del naciente estereotipo racial asociado a la sexualidad de las mujeres esclavas, que en muchos casos fue producto de una mente morbosa, de la imaginación de muchos jóvenes blancos que querían descargar sus impulsos sexuales a través de las imágenes eróticas de la mujer negra, donde la mujer negra era el centro de atención en esa fantasía sexual de muchos hombres jóvenes durante la colonización de los territorios en la tierra del Nuevo Mundo, en una sociedad donde por cada 10 hombres habían solo 3 o 4 mujeres blancas y donde había un exceso de mujeres indígenas, pero también posteriormente de mujeres negras esclavas. Cuando tú observas los cuerpos desnudos de los hombres negros esclavizados, no te quepa la menor duda, eso también le llamaba la atención a algunas mujeres blancas. ¿Por qué las relaciones íntimas entre hombres negros y mujeres blancas eran tabú durante la esclavitud? La pregunta es si tanto en el pasado como en el presente, estamos acostumbrados a escuchar historias de amor entre hombres blancos y mujeres negras durante la esclavitud y posteriormente, aunque existía cierto tabú social sobre este tipo de relación, considerada socialmente prohibida y moralmente condenada por la Iglesia. Tipo de historia de amor entre un hombre blanco y una mujer negra, donde este tipo de drama humano, el romanticismo, nosotros podríamos decir que no existía, pero no cabe duda que hubo relaciones serias entre hombres blancos con mujeres negras esclavizadas, no, durante el sistema esclavista en todas las naciones en América Latina y en el Caribe, pero también cuando hablamos de los Estados Unidos. Pero este tipo de relación amorosa nunca fue parte de la relación entre un esclavo y su dueño. Tipo de relación impuesta que no podemos considerarla como una historia de amor. Debemos verla como una tragedia, porque en la mayoría de los casos las mujeres negras no eran dueñas de su cuerpo. Simplemente ellas eran propietarias de los dueños de esclavos, y los dueños de esclavos tenían el poder de hacer con el cuerpo de la mujer negra simplemente lo que le daba la gana. Recuerda que durante la esclavitud los esclavos, tanto los hombres esclavizados como los hombres negros libres, no tenían ningún tipo de derecho. Y cualquier relación matrimonial o marital que no estuviera legalmente o socialmente establecida era considerada como inmoral. Como resultado de este tabú social asociado a las relaciones interraciales, en la que muchas veces la pareja no estaban casadas, pero tampoco tenían el derecho a convivir, en lo que se conoce comúnmente como concubinato, los hijos mulatos eran vistos como producto de una relación impura e inmoral ante la crítica social de la época en una sociedad puritana por naturaleza. Tipo de relación matrimonial entre un hombre negro y una mujer blanca o viceversa, que en ocasiones fue negada por los participantes por ese tabú asociado a este tipo de relaciones, la cual, como dije anteriormente, era condenada socialmente y en algunos estados del sur castigada legalmente. No tenga la menor duda que como resultado del mestizaje racial en algunos estados del sur de los Estados Unidos, donde existían las mayores plantaciones de esclavos en el territorio de los Estados Unidos o las colonias británicas en Norteamérica, tanto el hombre negro como la mujer blanca podían ir a prisión por violar estas leyes, por lo que habían muchas parejas interraciales que vivieron su vida simplemente en secreto, con constante temor de ser apresado por las autoridades, y más en una sociedad donde las personas de raza negra, ya sea hombre o mujer, es vista menos que una persona de raza blanca, ya sea hombre o mujer. ¿Fueron todas las relaciones matrimoniales entre un hombre blanco y una mujer negra una tragedia? Mi respuesta es no. En algunas de estas relaciones, aunque hablamos de la violación
y la explotación de la mujer negra por parte de su amo blanco. La palabra amor, respeto y compromiso fueron en muchos casos el motivo detrás de esta unión interracial entre una mujer blanca y un hombre negro en igual condición económica y social. Yo tengo la creencia que así como hubo muchas violaciones por parte de los hombres blancos de las mujeres negras, hubieron muchas relaciones, la cual simplemente estaba fundada por el amor, la atracción y el respeto mutuo, tanto entre los hombres blancos y las mujeres negras, pero también entre los hombres negros y las mujeres blancas. Quizá por eso nosotros debemos considerar que así como existían relaciones sexuales consensuales entre hombres blancos y mujeres negras, de la misma manera hubo relaciones interraciales entre hombre negro, esclavizado o libre, con mujeres blancas durante y después de la esclavitud, aunque dicha relación estaba legalmente prohibida en muchos estados de los Estados Unidos. No así en muchas naciones en América Latina y en el Caribe, donde el mestizaje racial era simplemente una constancia. Y más cuando hablamos de las colonias españolas específicamente. ¿Era posible durante la esclavitud tener una historia romántica entre un hombre blanco y una mujer negra? Mi respuesta es sí. Como también era posible, aunque en menor medida, un matrimonio, ese tipo de relación entre un hombre negro y una mujer blanca durante ese mismo periodo. No tapemos el sol con un dedo. Ese tipo de mestizaje racial entre ambos grupos raciales, independientemente de si uno se consideraba inferior o superior al otro, simplemente existían durante la esclavitud. Después, cuando hubo la emancipación de los esclavos, siguió existiendo y existe en este momento, donde el amor, seamos francos, era la base de esa relación entre personas de diferentes grupos raciales. Y más, cuando hablamos de un hombre negro libre, antes y después de la Revolución Civil, en la cual tenían las relaciones con mujeres blancas de su mismo nivel. Pero no es el tipo de relación de la cual nosotros estamos hablando en este momento. Ese tipo de relación consensuada entre un esclavo negro o un hombre negro libre y una mujer blanca, quienes, producto del amor, simplemente tenían ese tipo de relación, la cual era prohibida socialmente, pero todos sabíamos que ese tipo de relación existía. Por eso fue el aumento en muchos de los estados sureños de la población de color o la población mulata, lo cual era un indicio que dicha relación existía. Claro, no cabe la menor duda cuando tú intentas responder la siguiente pregunta. ¿Realmente tú crees que nunca hubo relaciones íntimas o relaciones sexuales entre una mujer blanca y un hombre negro durante la época de la esclavitud? Créemelo. Yo soy de lo que pienso que debemos ser demasiado ingenuos para aceptar esto como cierto, de ese tipo de narrativa en la cual nosotros podemos negar por cuestiones históricas que dichas relaciones no sucedieron, especialmente cuando todos sabemos que los hombres blancos tenían intimidades con las mujeres negras, ya eran mujeres negras esclavizadas o mujeres libres, un tipo de comportamiento considerado como tabú por la sociedad de la época, que también era imitado por las mujeres blancas cuando ellas encontraban un hombre negro, el cual les resultaba atractivo. Aunque nosotros históricamente nunca hemos leído historia escrita sobre este tipo de relación prohibida, aunque todos sabían lo que pasó. Y más cuando se cuestiona la moralidad de la mujer blanca. Esto te dice a ti que una historia de amor entre una mujer blanca y un hombre negro era algo inimaginable y mucho menos el tipo de historia
que podía ser contada porque había que mantener la pureza y la virtud de la mujer blanca durante el sistema esclavista, tanto en América Latina y el Caribe, pero también cuando hablamos de las colonias británicas en la parte del norte de las tierras del Nuevo Mundo. Aunque cuando se observa la realidad de los niveles de mestizaje racial entre blancos y negros durante esa época, es una realidad que no se puede ocultar. Cuando tú observes el aumento de la población mulata, la población de color y ese mestizaje que existió también entre las personas de raza blanca con la población indígena, pero también el mestizaje tipo sambo entre la población negra esclavizada con la población indígena. Quizá por eso nosotros deberíamos cuestionar la veracidad de una relación amorosa entre una mujer blanca y un hombre negro en una sociedad donde la pureza, la belleza y la moralidad que no puede ser cuestionada nunca ocurrieron cuando hablamos de las mujeres blancas. Tal vez por eso nosotros no escuchamos historia de amor en la cual los protagonistas principales es un hombre negro y una mujer blanca. Pero este tipo de historia, sobre lo cual hay registros legales entre divorcio entre mujeres blancas con hombres negros, pero también existen escritos dejados por muchas mujeres blancas que tuvieron relaciones íntimas con negros esclavizados porque simplemente ellas o tenían el poder de tener relaciones con esos negros, los cuales eran de su propiedad, o simplemente ellas se sentían atraídas hacia el cuerpo físico de los esclavos negros y, ¿por qué no?, el tipo de personalidad que muchos hombres negros tenían cuando eran de una forma u otra, tenían algún tipo de relación marital con una mujer blanca, la cual uno quiera aceptarlo o no, simplemente esa mujer era propietaria de ese esclavo negro. Quizás como resultado de los tabúes y desafíos sociales de este tipo de relaciones durante y después de la esclavitud, contar una historia de amor entre una mujer blanca y un negro, y más cuando hablamos de un negro esclavizado, créemelo, ese tipo de historia no existía y tampoco existe en este momento. Incluso cuando esta mujer blanca estaba profundamente enamorada de un hombre negro. Y más, después de la guerra civil, los matrimonios interraciales entre negros y blancos estaba legalmente permitido en algunos estados, pero realmente era prohibido legalmente. La respuesta, si tú te haces la pregunta de si los matrimonios interraciales entre negros y blancos estaban permitidos cuando se habla de los Estados Unidos, la respuesta es no. La gran mayoría de esos matrimonios era producto del concubinato, que era un tipo de relación reconocida socialmente, pero legalmente no era permitida. Ese tipo de situación cambió cuando hubo una especie de respuesta, cuando un individuo blanco simplemente fue a la corte de los Estados Unidos, quien estaba profundamente enamorado de una mujer negra. Y producto de que él interpuso una demanda ante la Suprema Corte de Justicia, ese tipo de prohibición de los matrimonios interraciales fue simplemente de una manera unánime anulada en todas las leyes estatales, la cual prohibían este tipo de matrimonio entre personas de raza diferente, sosteniendo que este tipo de prohibición en contra del mestizaje violaba tanto el debido proceso como la cláusula de igual protección de la 14ª enmienda de la Constitución, la cual hablaba de la igualdad de todos los ciudadanos norteamericanos, ya sean negros, blancos, mestizos. Muchos historiadores reconocen la relación entre un hombre blanco y una mujer negra, pero nunca la relación entre un hombre negro y una mujer blanca, por las razones históricas que todos conocemos. La mayoría de los historiadores estaban tratando de proteger lo que era la imagen pulcra de seriedad
y de pureza de la mujer blanca. Por eso era mucho más fácil para ellos ocultar este tipo de relación o este tipo de mestizaje racial entre un hombre negro y una mujer blanca, y de una forma u otra promover lo que era ese tipo de conducta promiscua de la mujer negra teniendo relaciones con hombre blanco, casado o no. Esa es la cruda verdad cuando hablamos sobre las relaciones matrimoniales entre una mujer blanca y un hombre negro durante la esclavitud. Mi pregunta es, ¿por qué este tipo de trabajo intenta dar la respuesta? Cuando tú analizas la posición social de las mujeres blancas durante la esclavitud, puedes entender las razones detrás de evitar hablar de la historia de una relación entre una mujer blanca y un hombre negro. La tergiversación asociada con el mestizaje racial durante la esclavitud y la supresión de los hechos, creencias falsas y propaganda utilizada por algunos historiadores blancos para perpetuar la superioridad racial, pero también para proteger la conducta moral de la mujer blanca, la cual era considerada moralmente superior a las mujeres negras. Le dará una idea de por qué las mujeres blancas eran consideradas moralmente puras y la mujer negra era considerada simplemente como mujeres impuras desde su nacimiento. Pero históricamente todos sabemos que de la misma manera que los dueños de esclavos explotaron sexualmente a las mujeres negras, las blancas de alta sociedad también utilizaron sexualmente a los hombres negros durante y después de la esclavitud para satisfacer sus necesidades más íntimas como mujeres, en un tipo de práctica la cual era conocida por todo el mundo, la colonia, pero muy poco comentada. Siempre nosotros hemos oído que las mujeres blancas actúan como damas sociales, guiadas por valores cristianos, conservadoras en su forma de vestir, hablar y comportarse, y sobre todo dedicadas a su familia. A diferencia de las mujeres negras, las cuales eran consideradas como inmorales o promiscuas, mujeres que actuaban con un comportamiento el cual fomentaba las relaciones sexuales con cualquier hombre, casado o soltero, y daban a luz a un hijo negro o mulato sin saber el nombre del padre. Pero para este tipo de trabajo no hablaremos de una historia trágica sobre la relación conyugal entre negros y blancos libremente consensuada o impuesta durante la esclavitud. Quizá por eso yo me voy a centrar en una historia personal basada en la vida de una mujer blanca, quien vive con un hombre de color durante la esclavitud, el tipo de historia que pocas veces se cuenta. Un hombre negro al que ella amaba con todo su corazón, sin importarle lo que la sociedad pensaba de ella, sin pensar en su reputación personal, pero también en la posibilidad de que ella pudiera perder todo por tener una relación interracial, lo cual estaba prohibida legalmente durante la esclavitud en los Estados Unidos. Un tipo de relación que, según los datos históricos, nunca existió este tipo de relación o concubinato entre hombre negro y una mujer blanca. Una respuesta que muchos quieren ocultar, especialmente cuando las ideas de supremacía blanca dominan el ambiente cultural de la época entre la población blanca, quienes decían que las mujeres blancas eran frágiles, sumisas, sexualmente reprimidas, obedientes a sus maridos blancos y sobre todo creyentes en la fe cristiana. Tipo de creencia la cual prohibía las relaciones matrimoniales interraciales y mucho menos cualquier tipo de actividad sexual entre una mujer blanca y un hombre negro, y la cual era considerada por todo el mundo como un acto inmoral, también era considerada como un pecado. ¿De verdad tú crees que una mujer blanca nunca tuvo relaciones sexuales con un hombre negro o tuvo algún tipo de fantasía erótica asociada con los cuerpos de los hombres negros durante la esclavitud? Es hora de romper con ese tabú social.
el cual protegió históricamente la imagen de la mujer blanca durante la esclavitud, en detrimento de la imagen de la mujer negra. Durante la esclavitud, el sexo, la explotación del cuerpo de la mujer negra era un hecho conocido que estaba prohibido por la iglesia, pero la iglesia nunca dijo nada para ese tipo de comportamientos reprimirlo o prohibirlo. Razones por las cuales la imagen de la mujer negra nunca fue protegida por la sociedad, mucho menos por la iglesia, quien consideraba que la mujer negra era una mujer impura desde el momento de su nacimiento, porque ella heredaba todos los pecados de sus padres, lo cual en la mayoría de los casos no eran cristianos. Es el tipo de tabú social entre las relaciones interraciales antes y después de la guerra civil que intentaremos reconocer al contar la historia de esta relación que fue prohibida durante la esclavitud en los Estados Unidos. Historia en que una mujer blanca estaba profundamente enamorada de un hombre negro. Una mujer blanca que se atrevió a desafiar esa idea antinegra impuesta por las ideas supremacistas de que la unión entre un negro y un blanco estaba prohibida solo por las leyes del hombre, sino también por las leyes de Dios. Y producto de ese deseo de mantener la pureza de la raza blanca, dichas relaciones, un mestizaje racial entre las personas de raza blanca con las personas de raza negra, realmente estaba prohibido. Una mujer blanca que arriesgó su vida, su sentido de moralidad, sus creencias religiosas para estar con el hombre que ella amaba. Pero cuando hablamos de relaciones interraciales entre negros y blancos durante y después de la esclavitud, son olvidadas en el pasado porque era una realidad que los historiadores, en los muchos casos, ellos no querían escucharla, mucho menos hablar sobre ella como una forma de mantener ese estatus social de que las personas de raza blanca estaban por encima de las personas de raza negra y ellos no concebían que un hombre blanco simplemente se acostara con una mujer negra. Mucho menos era impensable que una mujer blanca accediera a los deseos sexuales de un esclavo negro o simplemente de un hombre negro libre. Aún así, en este momento hay muchas personas que están en contra del mestizaje racial o lo que se considera en este momento relaciones interraciales entre negros y blancos. Simplemente porque ese tipo de relación, aún en este momento, cuando se habla de la relación entre un hombre negro y una mujer blanca o viceversa, ese tipo de relación, aunque nosotros la observamos cuando vemos las redes sociales, nosotros vemos que ha habido un aumento, pero realmente en el fondo, cuando se habla de la mentalidad histórica del pueblo norteamericano, ellos condenan lo que es el mestizaje racial entre las personas de raza blanca con las personas de raza negra, porque todavía después de 200 años de ese elemento que se llama la emancipación de los esclavos negros, todavía hay una parte de la población blanca que no concibe como una persona de raza blanca, quien se cree superior, puede tener algún tipo de relación íntima, amorosa, con una mujer de raza negra o una mujer de raza blanca. Puede amar y querer y sentir un profundo amor o sentirse atraído por un hombre negro. Es el tipo de mentalidad que todavía existe en este momento. Damas y caballeros, si te gustó este tipo de tópico del cual estuvimos tratando en este canal, por favor, dale me gusta, suscríbete a este canal, deja tus comentarios como una forma de apoyar este tipo de trabajo. Pero sobre todo, por favor, comparte este tipo de material. De esa forma, una mayor cantidad de personas tendrán la oportunidad de escuchar sobre este tópico, el cual, desde mi punto de vista, es sumamente importante para entender un poquito lo que es el comportamiento, estilo de vida, mentalidad y la percepción que tienen muchas personas de la comunidad afrodescendiente
tanto en todas las naciones de América Latina y el Caribe, pero también cuando hablamos de los afrodescendientes, mayormente cuando hablamos de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Por ese lado, realmente, muchas gracias por tu atención. Y realmente es un tipo de apoyo el cual nosotros siempre te estaremos agradecidos.